Hola, soy la hermana Sandra Madoni. Yo voy a la iglesia Nueva Creación. Mis pastores son Manuel y Consuelo Marrero. Les mando un besito. Gracias por la oportunidad de dar la palabra en este momento. Hoy voy a hablarles del libro de Juan capítulo 7. Es un capítulo largo y profundo, así que lo dividí en dos partes. Voy a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, gracias por este momento tan lindo de poder compartir tu palabra, de enseñar todo lo que tú nos has dejado, Señor, y gracias por tu Espíritu Santo. Te pido que nos dé una revelación profunda, más allá de lo que vemos escrito, Señor. Hay una profundidad excelente, Señor, una profundidad tan grande, Señor, más allá de nuestro conocimiento humano. Así que te pido que, Dios mío, cada uno de nosotros recibamos la revelación, el rema de Dios que necesitamos para seguir en tu camino y serte fieles. Ayúdame a dar la palabra tal cual es, sin quitarla ni ponerla. Gracias, Señor. Te amo, Jesús. Bueno, empezamos con el capítulo 7, con la situación de la familia de Jesús. El subtítulo dice incredulidad de los hermanos de Jesús. Y voy a empezar con el primer versículo. Dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Bueno, en la incredulidad de los hermanos de Jesús, vemos que ellos no participaron hasta ese momento de las actividades de Jesús, del ministerio de Jesucristo. Dice aquí, después de estas cosas, indica que no es una secuencia inmediata. Se refiere a los malentendidos, el abandono de los discípulos y aquellos que se ofendieron, ¿verdad? Y se fueron. En Juan 5:18 dice: por esta razón buscaban matarlo, no solo por quebrantar el sábado, sino por llamar a Dios su Padre y haciéndose igual a Dios. También dice que Jesús se apartó de Judea y solo iba por Galilea enseñando y ministrando, ¿verdad? Dice los judíos. Bueno, recordemos que cada vez que hablamos de los judíos, cuando Juan habla de los judíos, habla de las autoridades judías. No hay a ciencia cierta en el texto que alguna indicación de que era la gente que lo seguía, que buscaba matarlo. Podían discutir, pero no buscaban matarlo. No aparece esa evidencia textual. Desde el verso 1 hasta el 53 entramos en la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? En el versículo 2 nos habla un poquito Juan de lo que significa. Estaba cerca la fiesta de los judíos, a la otra vez, ¿no? En este caso habla de la religión judía, la de los tabernáculos. Y les voy a explicar un poquito qué es un tabernáculo. Es una tienda muy parecida como una tienda que se usa para acampar, nada más que es más compleja. La idea era que una vivienda temporal, ¿verdad? Los judíos lo celebran con enramadas, hacían enramadas para recordar los tiempos en que ellos estaban en el desierto vagando, ¿verdad? Se celebra el 15 del séptimo mes, por 7 u 8 días. La celebración se indica en Levítico 23:34, en el mes de Tishri, que concuerda con el septiembre del calendario romano, que es el que tenemos hoy en día, ¿verdad? El intervalo entonces desde la Pascua hasta esta parte de la historia son 5 meses. Había 3 fiestas por las cuales el judío varón tenía que ir a Jerusalén, tenía que salir de su tierra, de su pueblo y visitar Jerusalén. Una de ellas era la fiesta del tabernáculo, otra era la fiesta de los panes sin levadura o el Pesaj, ¿verdad? Y la otra era la fiesta de la cosecha o Pentecostés, que requería que todo judío tuviera que ir a Jerusalén, ¿verdad? Versículo 3. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Y aquí vemos nuevamente que ellos no participaban mucho de las cosas de Jesús porque no sabían mucho. Acuérdense que en esa época no había internet, no había medios de comunicación, así que había muchas cosas que no se divulgaban como hoy en día con los medios que tenemos. Bendito sea el Señor.
Sus hermanos se mencionan en Juan 2:12, donde hablamos, acuérdense de las bodas de Caná. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Sus nombres se ven en Mateo 13:55 y son 4: Jacobo, José, Simón y Judas. Todavía no creían en él. Lo aclara en el verso 5 más adelante. Ellos van a seguirlo como Mesías más adelante, en 1 Corintios 15:7, Hechos 1, versículo 17, donde se ve a María con los hermanos de Jesús, ¿verdad? Y también se menciona a las hermanas. Al decir a tus discípulos significa que todavía no participaban en la enseñanza, porque ellos hicieron una separación, ¿verdad? Son tus discípulos, yo no te estoy siguiendo. En el versículo 4, que dice así: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas tú haces, o sea que lo están poniendo en duda a él, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ok, parece ser que sus hermanos no habían creído en él, o vuelvo a reiterar. Jesús era prudente, ¿verdad? Él se tomaba su tiempo, él lo que me gusta de Jesús en este momento, y me estoy cuidando de no predicar, era que él seguía la voluntad del Padre. Jesús no se dejó llevar por sus hermanos. Jesús sabía cuándo moverse y cuándo no, porque él conocía la agenda del cielo. Él no se movía sin el permiso del Señor. Él era prudente, él no quería exponerse. Cuando se refiere a mi hora, era la hora de crucifixión. Acuérdense que cuando él iba a ser entregado, el Señor dijo: esta es la hora de las tinieblas, es la hora en que las tinieblas van a tomar su lugar y él iba a morir por nosotros. Versículo 5: porque ni aún sus hermanos creían en él. Eso es lo que está diciendo Juan, y está aclarando todo lo que les estoy diciendo. Versículo 6 habla de no querer exponerse ante la crucifixión, ¿verdad? Tengo algunos ejemplos de los evangelios sinópticos donde se menciona otra vez a los hermanos, pero hay uno que me interesó mucho porque habla un poquito tanto de la actitud que ellos tenían con él, porque en Marcos 3:21 dice: cuando su familia oyó esto, que había una multitud en una casa y los discípulos no podían ni siquiera comer, fueron a ir a hacerse cargo de él, porque decían: Jesús está fuera de sí, ¿verdad? Ellos, los hermanos, fueron a ayudarlo. También en Mateo 12:45, mientras el Señor estaba enseñando, le avisaron, le dijeron que su madre y sus hermanos estaban afuera esperando para hablar con él. O sea que había como en ese momento, en el ministerio del Señor Jesús, había una separación de la familia y su enseñanza, su ministerio y su discipulado. Entonces, el número 6 dice: entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Está hablando de la crucifixión. Lo que le quería decir al Señor, que el tiempo de ellos está siempre presto, que ellos tienen que ir, son varones judíos que tienen que ir a Jerusalén al templo, ¿verdad? Pero él no podía, y él explica por qué en el versículo 7. El mundo no tenía nada que ver con sus hermanos, no los odiaba, pero Jesús sí lo odiaba porque él exponía la maldad y su enseñanza traía controversia. Bendito sea el Señor. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Qué es lo que significa acá la escritura cuando dice mundo, verdad? En el griego original es cosmos. Significa un sistema de orden. Se puede referir a la Tierra o el planeta. En los Salmos podemos tener esas referencias. También puede hablar de los habitantes del mundo, los que no son creyentes, ¿verdad? Y también puede hablar del sistema de pensamiento, ¿verdad? Y esta es mi definición favorita, que el mundo, si no estamos hablando de los planetas, ¿verdad?, es un sistema de pensamiento que niega al señorío del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Ahora, versículo 8. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. El comentario de Cambridge y algunos comentaristas no están de acuerdo con la definición, ¿verdad? Dice, Jesús no dice que no va, sino
que Él va a ir después, ¿verdad? Él no quiere ir con los hermanos que no creen en Él. Él quiere ir por su cuenta. Después dice que el versículo 9, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. ¿Ok? Ahí eso es lo que dice al final. Lo encontramos, el versículo 9, lo encontramos en Jerusalén entre el 16 y 20 de Tishri, o sea, nuestro septiembre, en Juan 7:4. Por lo tanto, no pudo haberse quedado en Galilea más de 3 o 4 días. Estaba solo porque no hay registro de que alguien lo acompañara hasta Juan 9:2, cuando Jesús sana al ciego de nacimiento. Pero es probable que sus apóstoles más cercanos se hayan quedado en Galilea y luego fueran a Jerusalén por su cuenta. Bendito sea el Señor. Versículo 10. Aquí empezamos con el segundo subtítulo, que es Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino en secreto. El Señor hacía muchas cosas en secreto. Algunas cosas Él le pedía a las personas que sanaban que no dijeran nada todavía, porque sabía el conflicto que Él estaba ocasionando. Él era bien prudente. Eso es una enseñanza para nosotros, la prudencia. En el versículo 10, el comentario dice: Jesús esperó unos días antes de ir para Jerusalén para ir solo y en secreto. Tomó otra ruta, o sea que no fue con las caravanas que siempre van hacia Jerusalén, sino que es posible que haya ido a través de Samaria. Acuérdense que nadie quería ir por Samaria. Como varón judío debía cumplir el mandato en Éxodo 23:17, donde habla de las 3 fiestas donde tiene que ir el varón judío a Jerusalén. Versículo 11. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Las autoridades judías aprovecharon de esta fiesta para buscarlo y trataban de aprenderlo, de arrestarlo. Versículo 12. Había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, porque unos decían: él es bueno, y otros decían: no, sino que engaña al pueblo. La gente estaba dividida entre los que decían que era un buen hombre y los que no. Cuando hablamos de la gente, hablamos de la multitud también. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por medio de los judíos. Aquí hay un contraste entre las autoridades judías y la gente. La gente tenía miedo de hablar abiertamente. Acuérdense que por ejemplo, cuando él sana al ciego de nacimiento más adelante, bendito sea el Señor, hay una situación donde él está expuesto a que lo expulsen de la sinagoga. Entonces los padres mismos tenían miedo a que lo expulsaran de la sinagoga. Así que había un temor muy grande. Vamos a ver después hablar quién era el Sanedrín. El Sanedrín era un organismo muy poderoso y la gente le tenía miedo. Versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Bueno, si la fiesta era de 8 días, 7 u 8 días, en medio de la fiesta, en medio de la fiesta significa que él no tomó parte de la fiesta principal, sino de la fiesta más pequeña, ¿verdad? De la fiesta secundaria, y no participó en ella abiertamente. Él fue al templo a enseñar y según los estudiosos, esta es la primera vez que él enseñó públicamente en el templo, ¿verdad? Y era posible que ese día era sábado. Bendito sea el Señor. En el versículo 15, se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Ahora, ¿por qué dicen eso del Señor? Las autoridades religiosas se maravillaban de la sabiduría del Señor. Había una escuela de rabinos. Acordémonos que Pablo aprendió con Gamaliel, ¿verdad? Sin embargo, no sabemos si Jesús estudió en las sinagogas de su tiempo. Es posible que en los pueblos pequeños él haya podido estudiar. En Lucas 2:45 vemos a Jesús discutiendo las escrituras con los estudiosos a la edad de 12 años. Así que es posible que él haya recibido, como todo niño judío, su enseñanza. Pero acordémonos también que él es el Hijo de Dios, y después el Señor explica más adelante que la doctrina, la enseñanza viene del Padre Celestial. Versículo 16. Jesús respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús aclara que la doctrina que le explicaba era la del Padre. No la inventó él de ningún lado, sino que fue lo que el Padre le había enseñado.
Versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta. ¿Qué es lo que está diciendo acá el Señor? El que busca a Dios reconoce las palabras de Dios y reconoce a Jesús como el mensajero de Dios. El que tiene hambre y sed de justicia será saciado por Jesús. Número 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Verdad? Él está hablando de dos clases de maestros. El que habla con sus propias ideas para su propio provecho, y ahí era como, digamos, un dardo para los fariseos y los saduceos, porque les encantaba la gloria y el poder y el honor del pueblo. Y él dice aquí, y el que busca la gloria y el reconocimiento del que le envió, que es el Señor Jesucristo. 19, que él es maestro de maestros. Versículo 19. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué? Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Lo que le estaba diciendo Jesús era muy fuerte. Se les está diciendo que no cumple la ley, están en falta, y el que no cumple la ley merece ser apedreado. Pero el Señor se estaba refiriendo a algo. Jesús usa el testimonio de Moisés como en los discursos anteriores. Si guardaran la ley de Moisés, no buscarían a Jesús para matarlo, ¿verdad? Se reconocerían que Él es el Mesías. Versículo 20. Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Esta respuesta, bueno, entendemos una cosa, que algunas personas no sabían que las autoridades judías lo buscaban para matarlo, ¿verdad? Y había ahí gente de otros pueblos. La gente de Jerusalén sí sabía algo porque vivían ahí. Estaba el gran Sanedrín y ellos sabían de las intenciones de ellos, ¿verdad? Jesús, versículo 21. Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Ok, cuando dice una obra, se habla de la sanidad del paralítico de Bethsaida. 22. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, o sea, de Abraham. Y en el día de reposo circuncidas al hombre. ¿Qué significa esto? Ellos, por no quebrantar la ley de Moisés, si un niño es nacido, porque la circuncisión es al 8º día, si un niño nace y al 8º día cae sábado, se lo circuncida sábado para no quebrantar la ley de Moisés. Entonces el Señor les está confrontando. ¿Cómo puede ser que para cumplir la ley de Moisés ustedes circuncidan el sábado, pero yo no puedo sanar a un enfermo el día sábado? Versículo 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre. Es una contradicción de los religiosos, ¿verdad? Y eso pasa muchas veces, que cuando se cumple la religión o los preceptos sin amor y el amor de Dios, que es lo más importante, caemos en el error. Dice acá el 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Significa, no sean superficiales y entiendan el espíritu de la ley. Ahora, del 25 al 29, ellos, hay un cuestionamiento de que si Él es el Cristo en la multitud, hay ir y venir, depende del grupo de personas, ¿verdad? Se están cuestionando. El versículo 25 dice: decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Ok, porque como es los habitantes de Jerusalén sabían que eso era lo que estaba pasando, pero ellos dicen: pero mirad, habla públicamente y nadie le dice nada. ¿Habrán reconocido la verdad los gobernantes, que este es el Cristo de los gobernantes, es el Sanedrín? Se habían combinado para matarlo. Y eso les trajo dudas a él, porque la gente se está preguntando si los líderes no están haciendo nada, es porque a lo mejor creen en él. Y después ellos sacan su propia conclusión, pero sabemos de dónde es, más cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Ok. Esta conclusión ellos lo sacan de los versos, hablando del verso 25 y 26, ¿verdad?
ese pensamiento. Bueno, si nadie está haciendo nada, entonces ellos es porque ellos lo aceptan, ellos están esperando que las autoridades lo acepten. Pero había una tradición judía, ¿verdad? Que decía, estaba basada en Daniel 7:13 y Malaquías 3:1, donde se habla del Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria desde las nubes y que iba a descender al templo como el mensajero del pacto. Entonces ellos esperaban un Mesías glorioso que iba a bajar y seguramente iba a acabar con los romanos, porque ellos son unos impíos, son unos paganos, son personas crueles. Entonces ellos esperaban una liberación política, como ocurrió con Gedeón, con Samson y con todos los líderes que ellos tenían. Pensaba que el Mesías iba a ser eso, que el reino del Mesías iba a ser en la tierra. Ellos no entendían bien la escritura, pero esa tradición fue un obstáculo para muchas personas, para que no creyeran en el Señor. Por eso tenemos que tener cuidado que lo que nosotros seguimos y queremos esté exactamente basado en la escritura, tal cual como es, y tratar de ir a los originales, porque muchas veces nosotros cometemos el error de basarnos en cosas que escuchamos y no las buscamos a ver si son así realmente, y estamos basando nuestro pensamiento en tradición. Por eso es importante estudiar la Biblia tal como es, ir al original, estudiar las palabras que dice y tratar de estudiar el contexto histórico. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Ok, el Sanedrín. El Sanedrín consistía de 71 miembros, ¿verdad? Había la Corte Suprema, que es la de 71 miembros, y había 2 tribunales de cortes menores de 23 miembros. Empezó con Moisés en Números 11 y se reorganiza con Esdras después del exilio, y durante el periodo griego helenístico funcionó hasta cierto punto, pero no hay registros históricos. Donde fue que el apogeo del Sanedrín fue durante el Imperio Romano. Estaba constituido por los sumos sacerdotes, miembros de familias privilegiadas que estaban unidos a los sumos sacerdotes, ancianos, escribas, fariseos y saduceos. Los miembros del Sanedrín que siguieron a Jesús fueron José de Arimatea, por ejemplo. También está Santiago el Justo o Jacobo, según la tradición, y por supuesto Nicodemo. Bendito sea el Señor. Versículo 28. Aquí el Señor dice la palabra de Dios que él alzó su voz. Y el comentarista dice que lo hizo con emoción, hizo como un clamor ante la falta de entendimiento con respecto a su identidad como Mesías. Y él les dice, versículo 28, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, y a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Versículo 29. Esa emoción fuerte vino por esa situación, y él está diciendo: a pesar de que ustedes saben de mí, saben de dónde vengo, yo vengo del verdadero. Ustedes creen que porque saben quién soy, de dónde vengo, no soy el Mesías, pero yo vengo del verdadero, o sea, del origen verdadero, del origen perfecto, el que me envió en la capacidad más alta y plena, pero ustedes no lo conocen. Eso es importante porque en esos momentos no había una relación personal con Dios como hoy en día tenemos como cristianos, a través de la salvación y el poder del Espíritu Santo, esa relación tan linda con el Señor. Ellos no la tenían en ese momento. En el versículo 29, él dice: yo lo conozco, está en tiempo presente, o sea que él está en comunión con el Padre cuando él está diciendo esto. Versículo 30, entonces procuraban prenderle, o sea, arrestarle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. El tiempo de Dios era perfecto, y acá
Juan usa un tiempo verbal en el griego donde implica que hubo más de una ocasión, pero como no era la hora del Señor de la crucifixión, ¿verdad? Todavía no se daba. Las razones por las cuales buscaban a Jesús están en Juan 5:18, donde él decía que se hacía, siendo hombre, se hacía hijo de Dios. Para ellos no comprendían la escritura. Para nosotros es obvio, para ellos no, porque no tenían la profundidad de las escrituras. Acuérdense que ahí no había libros, no había internet, o sea que solamente una élite de la sociedad era la que estudiaba la escritura. Entonces la gente común no tenía acceso, solamente aprendía en la sinagoga, escuchaban la escritura en la sinagoga, pero no tenían un estudio pleno como yo puedo o ustedes hoy en día tomar una Biblia, un comentario bíblico, un estudio en internet o buscar el Bible Hub como hago yo, donde están todos los comentarios bíblicos, y tener una comprensión más completa. Ellos no tenían eso, estaban tanteando en la oscuridad, ¿verdad? Así que tenemos que tener misericordia y no enojarnos porque no entendían, porque no tenían todas las herramientas que hoy en día tenemos. Y arriba de todo eso, la revelación del Espíritu Santo, porque hasta que el Señor no fue glorificado, el Espíritu Santo no había descendido para dar sabiduría y para dar dirección al pueblo. Bendito sea el Señor. Aquí el versículo 31. Y muchos de la multitud creyeron en él y les decían, el Cristo cuando venga hará más señales que éste hace. La gente del pueblo conocía, por ejemplo, Isaías 35 del versículo 5-6, donde decía que los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos serán descubiertos, el cojo saltará como un ciervo. Esa escritura tan bonita que son las profecías, todos los milagros del Señor Jesús indicaban que Él era el Mesías. Bendito sea el Señor Jesús. Bueno, hasta aquí la palabra del Señor. El próximo video es sobre los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. Hablamos de que era una autoridad muy importante y tenían la capacidad de mandar personas armadas para arrestar a Jesús. Ríos de agua viva, la división entre la gente, y nunca ha hablado hombre así. Así que los dejo con la paz del Señor, la bendición del Padre y Espíritu Santo. Cuídense y el Señor me los bendiga mucho. Amén.